Buenos días, jóvenes. En primer lugar, agradecer que todos están correctamente uniformados y me permiten verles. Ahora sí, vamos a continuar con la clase de hoy, que está precisamente en la página 180, como les dije, y es la segunda parte de algo que nosotros ya revisamos en clases. Elementos paralingüísticos y no verbales. ¿Recuerdan que nosotros ya revisamos los elementos paralingüísticos? Shirley, ¿cuáles eran? El volumen, Volumen, bien, sí. Volumen. El tono. el tono, Tono, que es entonación, muy bien. La expresión de la cara. No, no, solo les di 4. Velocidad, muy bien. Intensidad. Volumen. Volumen, ya dijeron. Entonación. Intensidad. Intensidad. Correcto, sí, esos 4. Entonces ahorita vamos a retomar un poquito de esos y clase nueva. Entonces, por favor, póngame de título. Elementos paralingüísticos y no verbales, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, para eso les voy a indicar una diapositiva que resume para que usted no se confunda. Es esta. Y si disculpe, ¿qué ponemos de título? Elementos paralingüísticos. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? sí, dicen, Sí, Lisa. Listo, ahí tenemos. Entonces, vamos a empezar. Necesito que usted copie lo que yo voy a decir, porque lo que tiene aquí es simplemente un esquema muy general. Entonces, ¿qué es para ti la comunicación oral, Alison? La comunicación que se da por medio de un código, o sea, oralmente sería por medio de la voz. Ya, muy bien, cuando se comunican por medio de la voz, correcto. Y entonces, en este contexto de la comunicación por medio de la voz, es que nosotros vamos a tocar estos tres temas que usted está viendo en pantalla. ¿Cómo? Cuando usted se comunica con alguien, sea con su amigo, con sus padres, con su familia entera o con todo su curso, usted está utilizando un discurso diferente. Y para este discurso, usted siempre utiliza diferentes recursos. Si es que está hablando con su amigo, usted mueve las manos de alguna manera, hace los gestos corporales o faciales de una manera específica. En cambio, si está hablando con, me invento, con todos los profesores, sus palabras, sus gestos son diferentes. Entonces, para diferenciarlos es que se los ubican en 3 grupos diferentes. Dentro de la comunicación oral se van a dividir 2 tipos o subtipos de comunicaciones, que son la verbal y la no verbal. ¿Qué entendemos por comunicación verbal, Bruce? De que todo es, o sea, hablando. Ya, hablado, palabra. ¿Y qué entendemos, Mateo Díaz, por comunicación no verbal? El que transmite información mediante códigos visuales, o sea, anuncios con imágenes. Ya, pero ¿tú cómo te comunicarías no verbalmente? ¿Con imágenes? con gestos. Con gestos, Por correcto. medio de señas. Ajá, muy bien. Entonces, cuando usted se está comunicando con alguien, utiliza tanto la voz
los gestos. Entonces aquí entra esa parte. Dentro de la comunicación verbal, es decir, únicamente de la voz, tenemos los recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos pueden ser fonéticos, retóricos, sintácticos. Únicamente dentro de la comunicación verbal. Y dentro de la comunicación no verbal tenemos dos recursos. Los paralingüísticos y los extralingüísticos. Bien, nosotros ya hablamos de los paralingüísticos, entonces nos vamos a saltar esa parte. Vamos ahorita con los elementos lingüísticos, es decir, de la comunicación verbal. Ya, tenemos tres recursos, fonéticos, retóricos y sintácticos. Los fonéticos son los que se utilizan para enriquecer un mensaje a través de sonidos. Los fonéticos se utilizan para enriquecer un mensaje con sonidos. Un ejemplo de esto sería, por favor escúcheme, si yo a usted le digo la siguiente frase, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es la letra que más escuchó? La S La S, muy bien. ¿Y de qué estoy hablando? del silencio. De las abejas. De abeja. De la abeja, correcto. Entonces yo, con decir varias veces la S, estoy haciendo alusión al susurro de una abeja. Entonces, no es que yo tenga que levantar la voz, gritar, hablar más lento o más despacio, ni mover las manos, no. Solo, lingüísticamente, solo es la voz. Entonces, en este recurso fonético, consiste en repetir varias consonantes a la vez en una frase para darle alusión a algo, en este caso a las abejas. Entonces ahorita le voy a poner otro ejemplo y me va a decir qué letra yo repito y a qué estoy haciendo alusión. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. La R. La R. R. ¿Y a qué hago alusión? A un trueno. A un trueno, muy bien. Si ve con este juego de palabras, consiste en repetir una misma letra para darle sentido o hacer alusión a otro elemento. Muy bien, esto en recursos fonéticos. Ahora vamos con los recursos retóricos. Los recursos retóricos son los que consisten en utilizar un lenguaje figurado. Consisten en utilizar un lenguaje figurado. Recuerdan que a ustedes yo ya les di la clase de mensajes denotativos y connotativos. ¿Qué era denotativo, Washo? No me acuerdo, Liz. Sebas, ¿qué era denotativo? No recuerdo, Liz. Denotativo, connotativo, implícito, explícito, ¿no les suena? Tiffany. La cuarentena ha hecho mucho daño, Liz. Eran recursos o así. No te escucho muy bien. Verán, les voy a hacer... Recursos. No te escucho, Tiffany, tu micrófono o tu internet falla, no pasa nada. Cuando un mensaje es literal, textual, sin doble sentido, es denotativo. Y cuando un mensaje tiene otra intención de decir algo, es connotativo. Ejemplo, yo les hice hasta con frases, con refranes. Entonces, si yo le digo a usted, ponte las pilas, denotativamente, literalmente, Caroline, ¿qué quiere decir ponte las pilas? No, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice ponte las pilas?
literalmente. Sin doble sentido. ¿Qué digo? Ponte las pilas. Se ponga atenta. Que ponga atención. Eso es connotativamente. Eso es lo Que figurativo. cojo unas pilas y se las Que se ponga ponga así, unas literal, como un muñeco. Correcto, correctísimo. Eso es denotativo, porque es literal, que coja unas pilas y se las ponga. Y lo connotativo o explícito, lo que quiere decir. Entonces ahí sí, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Ponte las pilas. Esté atento. Que esté atento, correcto. Entonces, en este grupo de los recursos retóricos, habla de solo utilizar un lenguaje figurativo, connotativo, implícito. Va a utilizar bastantes frases, metáforas que tienen sentido figurativo. Entonces, yo le pongo un ejemplo, las ventanas del alma. Denotativamente, Stalin Díaz, denotativamente, ¿qué quiere decir las ventanas del alma? ¿Qué dice, mejor dicho? ¿Qué dice las ventanas del alma? Unas ventanas del alma. No sé cómo explicar eso literalmente. Ya, que mi alma, yo que sé, mi alma blanca, linda, tiene ventanas. Tiene dos ventanas aquí grandes y unas acá más chiquitas, ¿ya? Entonces, connotativamente, y el objetivo del recurso retórico es el, ¿qué quiere decir las ventanas del alma? ¿Cuáles son, mejor dicho, las ventanas de tu alma? Los ojos. Los ojos, correcto. Entonces yo digo algo para referirme a otra cosa. Es utilizar estas metáforas para embellecer el lenguaje. Entonces se puede utilizar bastantes frases que hagan alusión a otra cosa, como ahorita le pongo otro ejemplo. ¿Qué significa? O sea, implícitamente, connotativamente, figurativamente, ¿qué significa, Samari, la primavera de la vida? Si yo te digo, tú estás en la primavera de la vida. Ay, o sea, en un mejor momento de mi vida. Están los mejores años de su vida. Correcto, en el mejor momento, en los mejores años de la vida. Muy bien. ¿Y cuáles son los mejores años de la vida? Hasta ahora no los La encuentro. juventud. La juventud, sí, correcto, la juventud. Entonces, yo no... Es un recurso para embellecer en sí el lenguaje. Entonces, una cosa es decir, se encuentran en la juventud. A decir, se encuentran en la primavera de la vida. Entonces, este tipo de comparaciones hace que el lenguaje sea bonito y el receptor tenga que buscarle la idea a lo que usted quiere decir. Entonces, es un recurso. Otro recurso es la exageración. Y dentro de esta exageración también están las metáforas. ¿Por qué? ¿Qué significa Michelle? ¿O qué quiero decir yo de este hombre? Érase una vez un hombre a una nariz pegado. No sé. No sé qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me ayuda? Yo, Lisen, yo. A ver, dime. Que tenía la nariz muy grande y que le quiso Correcto. decir que tenía más nariz que cara. Correcto, muy bien, muy bien. Prácticamente le dijo narizón con un lenguaje muy sutil y a manera de metáfora también puede decirse. Érase una vez un hombre a una nariz pegado. Entonces, utilizan palabras para evitar que se pueda insultar a otra persona y eso es muy recurrente en el discurso también. Vamos al último recurso lingüístico, que es el sintáctico. ¿Quién sabe qué es la sintaxis? Un pequeño resumen de No, un eso es párrafo. síntesis. Eso es síntesis. Yo digo sintaxis. Significados. Eso es semántica. Sintaxis. Estructura. Estructura. Muy bien. Orden de las palabras dentro de una oración. No te escuché. Los recursos sintácticos son los que tienen que ver, los que hacen referencia
al orden específico de las palabras dentro de la oración. Sintácticos, orden específico de las palabras dentro de la oración. Entonces aquí también se puede utilizar cambiar el orden de las palabras sin que pierda el sentido. Si yo digo, por ejemplo, veo los árboles verdes en el horizonte, usted me entiende. Y si yo digo, veo los verdes árboles en el horizonte, me entiende. En el horizonte veo los verdes árboles, me entiende. En el horizonte los árboles verdes veo, me entiende. Entonces, esto consiste en que usted busque la manera de que su frase suene mejor, pero no pierda el sentido. Entonces, para mí suena mejor en el horizonte veo los verdes árboles, ¿sí? Y el orden gramatical no es del todo correcto porque primero debería estar el artículo, el sustantivo, el verbo y el complemento. Pero entonces, haciendo caso omiso a esa estructura, usted puede cambiar mientras se entienda la frase. Eso tiene que ver con los sintácticos. Muy bien, hemos terminado con la comunicación verbal. Verbal que solo es de palabras. Ahora vamos con todo lo demás, porque recuerde que cuando usted se comunica con alguien más, no solo está hablando así calladito y sin mover su cuerpo o su cara. Entonces, la comunicación no verbal se relaciona con los gestos que usted realiza, tanto corporales como faciales. Entonces, aquí ya va a ingresar la parte de elementos paralingüísticos. Solo escriba. No vamos a hablar de cada uno porque usted ya sabe, ya vimos, incluso ya vimos hasta los videos. Entonces, elementos paralingüísticos, ¿cuáles son? Los que se relacionan con la voz, modular la voz. Y en modular la voz tenemos intensidad, velocidad, entonación y volumen. Solo escriba. ¿Por qué? Porque de esos ya hablamos. ¿Puede repetir, Listen, por favor? Está en área positiva. Intensidad, velocidad, entonación y volumen. Si es que en algún caso usted, para tener su cuaderno bonito e igualito, quiere copiar cada característica, puede hacerlo revisando en el bloque anterior. Ya. Ahora sí vamos con los extralingüísticos. Los extralingüísticos ya tienen que ver exclusivamente con los gestos que usted realiza, con sus manos, con su cuerpo. ¿Sí? Ya, si yo le digo paralingüísticos es modular la voz, pues extralingüísticos ya es utilizar los gestos para comunicarse. Una cosa es estar hablando yo así, sentada, comunicación oral, verbal, no verbal, lingüísticos, paralingüísticos, qué aburrido. Entonces, es bueno utilizarlo paralingüístico. Yo puedo hablar más rápido, puedo hablar más lento para que usted copie, entienda, puedo subir la voz, puedo bajarla y también muevo mis manos, aunque usted ahorita precisamente no creo que me ve directamente, pero yo trato de hacerlo hasta para sentirme más segura de mí misma, moviendo las manos. Usted también le va a ayudar en una exposición, mover las manos, caminar, dar círculos, señalar. Entonces, lo extralingüístico es precisamente todo eso que hace con su cuerpo mientras habla. Entonces, para eso tenemos 4 recursos. Y estos recursos están en su libro, página 182. Me ayuda con la lectura, por favor, Itan. Vamos con los recursos ilustradores. ¿Qué dicen? Itan. Recursos verbales, Tiffany. Ya. Son gestos que van unidos a la expresión verbal y cuya finalidad es reforzar el mensaje que se quiere enviar. Se les llama gestos manipuladores. Por ejemplo, cuando un político está dando un discurso público, utiliza sus manos abiertas y dirigidas hacia arriba como símbolo de ofrecimiento.
Correcto. Entonces estos, usted me copia tal y como está ahí o hace un resumen en el cuaderno, no hay problema, pero que se entienda que los recursos ilustradores son aquellos que se utilizan para manipular. Y no solo en el ámbito político, también, por ejemplo, para pedir un favor, usted que le hace por favor, y cruza las manos y se hace la que llora, entonces está manipulando para que ceda la persona de alguna manera. Entonces, por favor, y hasta incluso se arrodilla si es que el favor es muy necesario. Entonces, está manipulando de alguna manera. O también en el caso de las discusiones, cuando un hombre quiere, no sé, hacerse el superior frente a la mujer en una discusión, lo que hace es levantar las manos, verse más grande y manipular a través del miedo. Esos son los ilustradores. Vamos con los emblemas, por favor, Adamaris. Son códigos de la comunicación no verbal que son entendidos por un colectivo de personas, se realizan con las manos o la cara. Por ejemplo, cuando alguien levanta su pulgar, significa que todo está bien. O cuando alguien agita su mano, implica un acto de despedida. Ya, en estos recursos, emblemas, como la palabra lo dice, un emblema es algo conocido por toda la comunidad, por lo menos es un signo universal, puede decirse, por lo menos aquí en Occidente lo es. Un signo que sea reconocido aquí y en el horizonte es un emblema. Si es que en algún caso yo le hago el signo de bajar el pulgar, de tener el pulgar hacia abajo, ¿qué significa esto? No le gusta. Algo que no le gusta. Que no le gusta. Ya, que no le gusta, que está mal. Ajá, correcto. Y si yo hago el puño, levanto el puño así hacia arriba, o sea, lo levanto así. Como poder. Como poder, correcto, poder, vamos a la lucha, o sea, poder. Muy bien, entonces son precisamente símbolos con nuestras manos que pueden ser reconocidos en todas partes. Ya, y también el Chavo ha hecho uno de estos símbolos haciendo esto. ¿Qué significa? Eso lo hace esto. Sí, mi confirmación. Confirmación, correcto. Entonces, de alguna manera todos lo podemos reconocer. Vamos con el siguiente, que son reguladores. Por favor, ayúdame con la lectura. Matías. ¿De qué parte, Alicia? Reguladores. Son los gestos que contribuyen a dirigir la información en una situación comunicativa. Por ejemplo, en una conversación usamos el dedo para indicar que es el momento de hablar de otra persona o que estamos cediendo la palabra. O usamos la mano en posición vertical para que alguien se detenga. Ya, correcto. Los reguladores son prácticamente también emblemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo los entiende. Pero a diferencia, como la palabra lo dice, estos regulan una conversación. Es decir, cuando usted aplica uno de estos símbolos, uno de estos gestos, usted cambia el curso de la conversación. Por ejemplo, si está conversando con su amigo y él empieza a decir cosas que no debe decir, ¿usted qué gesto le hace? ¿Qué gesto le hace? Si usted está con todos sus amigos y uno de ellos empieza a hablar cosas que no debe, ¿qué gesto le hace? Mala cara. Nos ponemos un dedo en la boca. Un dedo en la boca, así le hace, así como, ¿por qué? Porque de esa manera usted está regulando la conversación y esto es entendido también como un emblema, pero regula su conversación, cambia. Otro ejemplo también sería si vienen y le preguntan, yo qué sé, hay música y usted apenas escucha, ¿dónde está el baño? Entonces usted con su dedito, allá, cambia su conversación. ¿Por qué? Porque lo está guiando y también se entiende como un emblema, pero no confunda, porque los reguladores regulan, como dice la palabra, su conversación. Y vamos con los últimos. Luisito, adaptadores.
adaptadores. Son gestos improvisados e inconscientes de acuerdo a la situación que vivimos. Sirven para expresar sentimientos, dudas, tensiones, etc. Por ejemplo, dar la mano, colocarse la mano en la quijada como gesto de reflexión o indecisión. Ya, correcto. Entonces, con adaptadores, como lo dice, son los gestos involuntarios. ¿Qué gesto hace David al momento que piensa, ay no, ya la cagué, disculpen el término? Cuando dices así, ya la cagué, ¿qué haces con tus manos? Te veo. Yo, dicen, Mira, ese es un gesto involuntario. No sabe qué responder y pues se rasca la cabeza. Dice, yo. Correcto. Entonces, a ver, Steffi, si tú dices, ya la cagué, ¿qué haces con tus manos? Exacto, ya la cagué. Ya, correcto. Entonces, y cuando están pensando, también correctamente pueden hacer esto, ponerse aquí la mano en la quijada y ver hacia arriba y estar disque pensando. Entonces, son los gestos que a usted le salen involuntariamente. Eso sería todo en cuanto a la clase de hoy. Mañana continuamos y también para ver videos donde se identifiquen estos 3 elementos. Muchísimas gracias, jóvenes, con ustedes hasta el jueves. Hasta el jueves, Lisen. Chao, chao. Un Hasta buen el día. jueves. Vaya bien, gracias. Chao.